es natural que se cambie un castor por 2 venados, ahí lo que está haciendo es naturalizar la cambiabilidad de todo producto del trabajo. Se enfrenta al producto del trabajo como si tuviera la potestad siempre de ser un objeto cambiable y por lo tanto relacionar a los individuos entre sí. Eso es fetichismo de la mercancía. Entonces, la respuesta a esa pregunta es más complicada que lo general, que las que vienen después, porque las que vienen después es decir, bueno, dice esto, dice aquello, de vuelta, con la consigna. La pregunta 2 es, bueno, según Stalin, la relación entre base y superestructura es esta, y hay que fundamentarlo y explicarlo. Entonces, queda a criterio de cada quien si necesita o no necesita, si quiere o no quiere mirar más cosas. Pero una respuesta que sin esta advertencia suele venir muchas veces es el relato de las cosas que dice Smith. Y esa no es el eje de la pregunta. Y ahí está esto que yo les decía, que eso es una parte del ejercicio de la formación profesional. Porque después cuando uno le piden que haga o si trabaja para una empresa o para un organismo público, no de investigación, digamos, le piden que haga un informe. Y uno le lleva al que va a usar el informe, en ese lugar le piden un resumen ejecutivo. Y en el resumen ejecutivo uno le puso algo que al individuo que lo va a leer en el avión cuando va a la reunión, dice, pero ¿y esto para qué me importa? Yo no es lo que quería. Digo, uno hizo un trabajo que no servía para lo que se suponía que tenía que servir. Y en el ámbito académico pasa lo mismo. Si se pide una investigación sobre algo y uno, si necesita fundamentar por qué hay que mirarlo así, hay que fundamentarlo. Pero lo que es accesorio, que no va al eje de lo que uno quiere contestar, cuesta mucho acostumbrarse a eliminarlo, pero hay que acostumbrarse a centrarse en la cosa. Especialmente cuando uno le dicen, después uno tiene que hacer el abstract del artículo que escribió. Y entonces en 200 palabras tiene que contar lo que no le alcanzaron 15.000 para explicar. Entonces, ahora ya ni siquiera se aceptan 15.000, se aceptan 10.000, 8.000. No le alcanzaron esa cantidad de palabras y las tiene que resumir ahora en 200. Entonces, hay que poder centrarse, es parte del ejercicio de las desgracias profesionales tener que poder centrarse en el eje de lo que está planteado. Está bien. Bueno, entonces eso lo dejo al margen. Y la otra cuestión, con respecto a Walras, o sea, en lo que como lo fui desarrollando, la cuestión de ir haciéndole preguntas al autor, como que lo hice casi desde el principio que empecé a escribir. Entonces, no me quedó separado el análisis respecto del fetichismo en Walras respecto de lo que yo le iría preguntando, digamos. Entonces, quería saber si Bueno, está bien planteado. está bien. O sea, porque Pues, a medida que... aclarámelo al final. Cuando entras a la conclusión, poneme, bueno, respecto de Walras, ya está el planteo hecho. Y hacer el planteo para los otros o lo que quieras. Pero déjalo aclarado, porque si yo por ahí cuando lo estoy leyendo me olvido que dije que sí, que estaba bien, y empiezo a decir, falta la conclusión. Sí, así que no hay problema. Y otra cuestión, eso, o sea, desarrollamos cada autor y las preguntas y los planteos que le haríamos siempre dentro del mismo orden, o dejo todas esas preguntas para el final y preguntarle a todos juntos a la vez, digamos. Es a gusto del productor. Bien. Que como te resulte más, nada, mejor para lo que vas a escribir. Ten en cuenta el largo. Si el largo, igual vas a hacer preguntas a cada uno, da lo mismo que estén juntas o no estén juntas.
Pero si alguna pregunta es común, pensá si para el largo de lo que tenés que escribir te ahorra algún espacio ponerlas juntas, pero lo que importa es el eje del contenido. La forma, no. Y que no se pasen demasiado del largo. No, creo que voy a llegar bien a las 4 páginas. Digo, se puede tener cierta elasticidad, pero no. Vos conocés quién presentó 19 páginas, así que eso por una pregunta, eso no. Igual me intriga quién fue. Tengo 3 candidatos. Podés imaginarte. Ya voy a indagar el personal. Bueno, así por lo que obsesivo me imagino quién fue, pero... pero bueno, confío en que tu capacidad de síntesis va a ser mayor. No, sí, yo creo que en menos de 5 páginas lo voy a poder resolver. No te preocupes que tampoco quiero... No hay problema. ¿Alguna otra? No, después tengo muchas cosas, pero supongo que, me interesa después ver en tus correcciones a ver qué... más que nada de la parte del fetichismo me interesa cómo si lo estoy presentando... pero eso ya cuando esté el trabajo hecho, supongo que espero las correcciones y listo. Mirá que eso que vos llamás correcciones son bastante escuetas, son, en general lo que está bien no tiene ningún comentario, son medio, hago solo de policía malo cuando entrego las correcciones. Lo que está bien no tiene comentario, porque está bien, que voy a comentar. Y lo que tengo objeciones, las objeciones son medio escuetas, ¿no? Especialmente cuando las tengo que hacer por escrito, porque verbalmente es más fácil, pero por escrito se me sintetizar qué es lo que está para corregir. La observación es: esto no está claro, no responde a la consigna, eso es. Bueno. ¿Ah? Así que bueno, en todo caso, también podemos hacer una apertura de devoluciones verbales fuera de las horas normales. Juan, ¿Sí? tengo una consulta. Con respecto a la pregunta 2. Sí. En Althusser, en el mail que mandó estaba agregado un texto que no lo pude abrir, pero hay que tener en cuenta ese texto también para responder la parte de Althusser. ¿Cuál era el que no? ¿Cuál de los dos no pudiste abrir? Algo de aparatos ideológicos del Estado, algo así. Ese lo planteo así. El de del de aparatos ideológicos del Estado, en realidad la razón para mantenerlo es porque él, cuando arranca, hace el planteo diciendo, bueno, acá hay una expresión formal que es la base, determina la superestructura tiene una autonomía relativa, opera sobre la base, pero a su vez la base tiene una eficacia en última instancia. Medio repite lo de Engels. Dice, pero esto hay que darle contenido. Y cuando dice esto hay que darle contenido es cuando empieza a mirar lo de lo que él va a llamar los aparatos del Estado, los aparatos ideológicos, se va a detener en la educación. Esa parte no es el eje. Lo que pasa es que cuando agarra en el otro texto y empieza con Hegel y empieza a discutir, según él, que lo que diferencia la contradicción o la determinación en Marx respecto de Hegel es que está sobredeterminada, que en Marx está sobredeterminada. Sobredeterminada quiere decir ese esquema con el que arrancó. La base determina la superestructura, pero a su vez la superestructura tiene autonomía relativa y opera sobre la base.
Entonces, por eso el texto ese le permite a uno arrancar con el tema, porque esa es la primera explicación. Y de ahí lo que va derivando Althusser es que cada vez más el movimiento es indefinido, va para un lado y va para el otro, y termina siendo, no hay forma de identificar qué determina qué. Cosa que está en el artículo, en el cuerpo del artículo, está puesto esto de que la diferencia en la determinación y la sobredeterminación, y después en el apéndice que tiene el artículo, ahí es donde ya vamos a ponerlo así, se libera totalmente y resuelve que no hay posibilidad de identificación de la determinación. Por eso el problema es que está desplegado a lo largo, el planteo de Althusser está desplegado a lo largo de los 3 cuerpos, un pedacito del artículo de aparatos ideológicos. Yo supongo que lo debo tener. Supongo que lo debo tener. No, no me aparece. Sí, acá está, ideología, aparatos ideológicos del Estado. ¿Yo les había mandado un archivo o les había mandado un link? Yo intenté abrirlo ahí como estaba en el mail y no abría nada. ¿Qué era el archivo? No, el archivo no era como un link, al parecer. Ah, bueno, ahora mando, ahora cuando terminemos, en todo caso, cuando hacemos el intervalo, mando esto de Althusser y mando lo de Marini. Ahora para no detener más la clase de hoy. ¿Alguna cuestión más de los trabajos? ¿Alguna duda más? Yo por ahora no. Bueno, entonces vayamos al contenido de lo de hoy. Y lo que nos habíamos planteado es, la primero es, respecto de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, la discusión que estuvimos viendo, la medición de si es factible medir o no medir. La tasa de ganancia, yo dije mucho, es del capital industrial, la vez pasada, después pensando, y estrictamente es del capital productivo, porque el capital industrial incluye en su movimiento la circulación. Y esto es un atributo puro del capital productivo, lo de la explicación que da Marx sobre la tendencia decreciente. La composición orgánica, la tasa de plusvalía, son solo determinaciones del capital productivo. Entonces, bueno, me corrijo frente a eso que me salía como capital industrial y no me terminaba de sonar bien, pero me di cuenta quedé pensando después de la clase y me di cuenta de eso. No sé si sobre eso quieren alguna aclaración, si quieren que volvamos a algo. Yo, un comentario simple, hoy me quedé pensando, por ejemplo, en respecto del trabajo productivo e improductivo, igual es tema anterior, pero respecto del gasto que implica, por ejemplo, pienso, no sé, en las golosinas o en este tipo de mercancías donde la necesidad de vender, digamos, de que sean vendidas, implica que el productor haga un gasto extra en el packaging o en distintas cuestiones que implican un gasto que no es necesario, no es productivo directamente, porque, ¿se entiende lo que digo? Yo te Un gasto entiendo, más. pero te voy a sembrar dudas, porque yo tengo dudas sobre eso. No sé si querías decir algo más. No, esa pregunta. Es discutible qué carácter tiene el gasto, especialmente el gasto más miserable de publicidad.
porque el packaging hace falta por una cuestión de higiene, de volumen del producto y demás. Los cartelitos que tiene el packaging empiezan a ser dudosos. Pero yo tomo otro ejemplo, que está lleno de ejemplos. Voy a tomar otro ejemplo. Cuando Marx arranca dice, no importa si la necesidad brota del estómago o de la fantasía. Y vamos a considerar, yo dije, lo más miserable de la publicidad. Lo que me convence de que algo que para mí no es un valor de uso, yo no tengo otra necesidad que disponer de ese valor de uso. Convierte algo, es un trabajo necesario para convertir algo que no es un valor de uso en un valor de uso. Y entonces la pregunta es si eso no es parte del trabajo productivo. ¿Está? Yo he sido corredor, ahora se dice runner, pero yo he sido corredor durante toda mi vida adulta, hasta hace unos años, donde me tuve que degradar a caminante nomás, ya no pude seguir corriendo. Y uno está convencido que si se compra una zapatilla que tiene 3 tiritas o que tiene un signo de aprobación, puede correr lo mismo que corre yo no me acuerdo cómo se llama, el campeón ahora olímpico. Y uno está convencido de que puede correr como ese individuo y se identifica con ese individuo. Entonces es un valor de uso que es distinto a exactamente la misma zapatilla, pero que no tiene las 3 tiritas o no tiene el tilde o no tiene algún otro símbolo. Y no es el mismo valor de uso. Y entonces la pregunta es, ¿eso no es un trabajo necesario para hacer que ese objeto tenga valor de uso para el que lo va a consumir? Para mí es muy dudoso, y digo es lo peor de la publicidad, porque me convenció de que algo que es idéntico a otra cosa, en realidad no es idéntica a la otra cosa. Entonces no es simplemente el envase que, bueno, viene en la cajita la zapatilla porque hay que manipularla y hay que transportarla y se la transporta en la cajita. En general la cajita tiene pocos adornitos. Sino que es el convencerme de que nada, a mi fantasía le aporta un valor de uso que sin ese trabajo no estaría presente. Así que te dejo con más inquietud de lo que planteabas. ¿Está? Esa es la función que uno tiene que cumplir como docente. Si no... Está muy bien. ¿Alguna otra cuestión sobre tasa? Ahora vamos a ver lo del trabajo productivo e improductivo. Ya desde el punto de vista del capital, que era una de las cosas que estábamos en deuda. No sé si hay alguna otra cosa que quieran que volvamos a ver sobre lo de la tasa de ganancia. Inexplicablemente hoy mi computadora decidió que puede leer el PowerPoint que el jueves pasado no podía leer. En el momento que estaba por pasar a otra computadora muy vieja para ver si como era muy vieja lo podía leer, nada, me lo abrió sin ningún problema. Así que, no sé, no hay nada. A veces me siento como si estuviera en el remate, rematando algo. Se va, ¿eh? Se fue. Yo dejo para después otras inquietudes, pero después la planteamos. Buah. Entonces, ¿qué es lo que nos planteábamos ver hoy? Y vamos a entrar de lleno en
el movimiento que aparece en el punto, creo que era 5 del programa, que la unidad 5, que tiene un montón de cosas, y que es capital comercial, capital de interés, capital ficticio, renta de la tierra, en Ricardo y Marx, monopolio, pequeño capital. No está acá, pero ahí tiene que estar, bueno, imperialismo, dependencia, la división internacional del trabajo, tenemos el intercambio desigual en particular para mirar. Entonces, arranquemos con cada una de estas cosas. Para arrancar con esto, vamos a empezar con el capital comercial y su razón de existir y su fuente de valorización. El capital comercial se refiere pura y exclusivamente a la transformación de las mercancías en dinero y el dinero en mercancías. El capital que hace el transporte de las mercancías no es capital comercial, es un capital industrial. El capital que saca las mercancías del envase y las pone en el lugar para vender, ese trabajo forma parte del movimiento que termina de conformar a la mercancía como un valor de uso para el que la va a comprar. Entonces, es simplemente esto. Es un capital que opera en la transacción jurídica comercial. ¿Qué es lo que ocurre con esta transformación del dinero en mercancías y de las mercancías en dinero? Vamos a tomar la transformación de la mercancía en dinero, es decir, la venta. Para vender las mercancías hay que trabajar, hay que ocuparse de venderlas. Las mercancías, como dice Marx ahí al arrancar el capítulo 2 del tomo 1, no van solas al mercado, hay que llevarlas al mercado. Y cuando se está en el mercado hay que personificar esas mercancías para lograr transformarlas en dinero. Considerar, hay que gritar, hay que ponerlas en exhibición para que sean atractivas, lo que sea, o hay que convencer al individuo que cuando corre con esas zapatillas corre mejor que nunca. Entonces, por más que se trabaje, por más que pase tiempo hasta que se consigan vender las mercancías y el individuo tiene que estar sosteniendo la venta, ese trabajo no cambia el valor de uso de las mercancías. Hay mercancías que se producen en una época del año y después hay que almacenarlas para venderlas en otras épocas del año. Bueno, eso no es trabajo. El trabajo que hay que hacer para almacenarlos es parte del trabajo productivo. Esto es simplemente el trabajo de la compra-venta. Ese trabajo de la compra-venta no le agrega ningún valor de uso a la mercancía. No es un trabajo que está aplicado sobre la mercancía de manera que transformó alguna cualidad de la mercancía, el lugar donde estaba ubicada, le conservó el valor de uso, no hizo nada de estas cosas. El valor de uso de la mercancía es exactamente el mismo. El momento que salió de la fábrica, o que llegó, vamos a ponerlo así, que llegó al lugar donde se va a vender, que en el momento que esa venta efectivamente se realiza. Además, después hay que cobrar y hay que perseguir, si hay que perseguir al comprador para que pague, se convirtió en deudor, eso es un trabajo de la circulación que no cambia para nada el valor de uso, la materialidad del valor de uso producido. En consecuencia, la mercancía tiene el mismo valor cuando llegó a la circulación que cuando salió de la circulación. El trabajo de la circulación no agrega valor. Ahora nosotros lo vamos a mirar esto directamente desde el punto de vista del capital
del capitalista industrial, que vende, tiene que ocuparse de vender su mercancía, que tiene que tener obreros que trabajen en la circulación de la mercancía y que esos obreros son improductivos del valor de uso de la mercancía, son improductivos en consecuencia de valor, y como son improductivos de valor, son improductivos de plusvalía. Hacen un trabajo que satisface una necesidad de personificación, pero que no satisface una necesidad de persona. Y lo que vamos a tener entonces es que, así como no producen valor, no producen plusvalía, pero hay que poner fuerza de trabajo a funcionar para realizar la mercancía. Entonces yo voy a tomar la pantalla y vamos a ir a un caso de esto. Que no es esto, es esto. Que solo pude desarrollar una parte, la otra parte no la pude desarrollar. Vamos a considerar un capital industrial que supongamos que milagrosamente no tiene gastos para la circulación. Entonces, tiene una parte constante, tiene una parte variable, tiene una plusvalía. Yo lo voy a tomar en constante, variable y plusvalía, pero en realidad uno ya lo puede tomar como acá hay un capital total que se adelantó, perdón, que se consumió, este es el valor de una mercancía, este es el capital fijo y circulante, mezclado acá, que se gastó, y esta es la ganancia media de ese capital. Esa es lo que le corresponde a ese capital como tasa de ganancia sobre su monto adelantado. Pero hasta acá no tiene gastos de circulación, pero resulta que tiene que gastar en circulación, y vamos a hacerlo simple. Vamos a suponer que lo que gasta en circulación solo es en comprar fuerza de trabajo. Podría ocuparse el capitalista mismo de hacer circular sus mercancías, no agregaría valor al producto, pero sería un gasto de su propia fuerza de trabajo. Pero si el capitalista compra fuerza de trabajo para realizar ese trabajo de la circulación, es un trabajo improductivo de valor, por lo tanto no va a generar valor adicional, no va a sumar valor acá. Es un trabajo improductivo de plusvalía, no le va a sumar a esta plusvalía, pero lo tiene que pagar. Y lo único que puede disponer de dinero para pagar ese trabajo es un pedazo de la plusvalía. Como este trabajo, estos salarios de la circulación no agregan valor, hay que tomar una parte de la plusvalía para pagarlos. Y entonces lo que nos vamos a encontrar es que los gastos de circulación son una deducción de la plusvalía neta que le va a quedar al capitalista. Son una deducción de la ganancia, después vamos a mirarlo, por ahora vamos a tomarlo puramente de la plusvalía, que el capitalista tiene que sacrificar porque hace falta que su capital circule. Yo acá estoy tomando como si solo fuera salarios, hay también gastos en edificios, gastos en equipamiento, gastos en luz, que están destinados a convertir las mercancías en dinero y el dinero en mercancías. Esta es la gestión de compras también, siempre y cuando esa gestión de compras sea simplemente la gestión comercial. Esta es la gestión de cuentas a pagar, de cuentas a cobrar. Todo eso hay que pagarlo con una parte de la plusvalía. Eso no quiere decir que el obrero de la circulación no esté explotado por el capital. Nosotros ya hablamos de esto la otra vez. El obrero de la circulación está explotado por el capital, no porque el capital le extrae plusvalía, sino porque el capital le extrae plus trabajo. Lo hace, este es el trabajo
pago que hace el obrero de la circulación, pero el obrero de la circulación trabaja una jornada más larga que la que corresponde a la reproducción de su fuerza de trabajo. El resultado de esa jornada no aparece acá porque no tiene la forma de plusvalía, pero sí tiene la forma de un plus trabajo. Entonces acá tenemos esta situación para el capital industrial. Ahora vamos a considerar que hay un capital, y por ahora lo vamos a tomar como un capital que hace la gestión de la circulación. Marx arranca con otro aspecto del capital comercial, pero yo lo voy a dejar para después. Es un capitalista que está especializado en la circulación. Vamos a suponer que para la circulación sigue solo haciendo falta fuerza de trabajo, y ese capitalista, que es el que provee a este capitalista industrial, que ahora, como no tiene obrero de la circulación porque no realiza más por su cuenta la circulación, aparece apropiando la plusvalía íntegra. Vamos a suponer que el capitalista de la circulación tiene la misma magnitud de salario que tenía el obrero, el capitalista de la producción. Cosa que no es estrictamente así, porque, pero lo dejo para después. Y que yo lo puse acá como ganancia comercial, ya sabemos que no produce plusvalía, pero vamos a suponer que cuando lleva su mercancía, que es este servicio de la circulación, a la circulación a venderlo, va a pretender apropiar una masa de valor que sería equivalente a la que apropiaría si fuera un capitalista productivo. O, si lo miramos como ganancia, quiero apropiar la ganancia general, la ganancia media. Le presta este servicio al capitalista industrial. El capitalista industrial se lo tiene que pagar. Y para pagárselo tiene que tomar toda esta plusvalía y destinarla a comprar el servicio que presta el capitalista comercial. Para el capitalista industrial, esta parte de la plusvalía cubre el costo de circulación de sus mercancías y esto es lo que le queda como ganancia industrial en su condición de capitalista industrial. Para el capitalista comercial, esta es su ganancia como capitalista comercial y acá suponiendo que es el único costo, este es el salario comercial. ¿De dónde salió el salario comercial? Está pagado con la plusvalía del capitalista industrial. ¿De dónde salió la ganancia del capitalista comercial? Está pagada con la plusvalía del capitalista industrial. Esto no es una plusvalía adicional que hay en la sociedad. Esto está restado de la plusvalía de los capitalistas industriales. Y entonces tenemos, ante todo, esta fuente de valorización del capital comercial. No genera plusvalía por sí mismo y sin embargo tiene capacidad para valorizarse. ¿De dónde sale la plusvalía que apropia el capitalista comercial? Sale de la plusvalía del capitalista industrial. Paro y pregunto si hasta acá estamos más o menos claros y queda clara la cuestión de la diferencia entre trabajo productivo de plusvalía, trabajo productivo para el capital y trabajo improductivo para el capital, que no solo no genera valor, no solo no genera plusvalía, sino que le insume plusvalía al capital industrial para poder satisfacer esa condición. Se produjo, hay que llevar las mercancías a la circulación. Es necesario gastar trabajo en convertir las mercancías
en dinero y a la inversa el dinero en mercancías. Y por lo tanto, esto es una parte, es un gasto necesario para el capital industrial. Juan, yo tengo algunas preguntas. Bien. ¿Alguien más habló? No, quiero un mensaje escrito. No, si el capital comercial puede entrar en la tasa general de ganancia a pesar de no ser productivo. Ahora vamos a ir a eso. Ahora falta un paso más y vemos eso. Y otra pregunta que la única forma que se me ocurre cómo plantearla es poniéndome del lado contrario a lo que estás planteando. Digo, si uno dice, bueno, el capital que no es productivo, en tal caso, como es una parte necesaria de la producción capitalista, la circulación de las mercancías, ¿por qué no estaría produciendo, por qué no producen plusvalor, digamos, el trabajo que hacen esos trabajadores? Y cómo se ve empíricamente, si es que hay una forma de verlo empíricamente a eso que se deduce de la plusvalía. Se me congeló la pantalla. Sí, a mí también. Ah, listo, pensé que era yo. Adiós. ¿Te enojó, Juan? ¿Me escuchan ahora? Sí, Juan. Sí. Ahora sí. Bueno, ¿dónde habíamos quedado? ¿Por qué no es productivo? Hasta ahí, que no sé si se había oído lo anterior. Entonces, el trabajo, el valor es el trabajo abstracto socialmente necesario que se materializó de manera privada e independiente en la mercancía. Es el socialmente necesario para producir el valor de uso de la mercancía. Este no es un trabajo socialmente necesario para producir valor de uso de la mercancía. Es un trabajo cuya necesidad brota de la forma en que se organiza la producción social. En consecuencia, no generó más valores de uso, no hay más valores de uso para apropiar. Es al contrario, es un trabajo que se gastó, que la sociedad gastó sin generar más valores de uso para consumir. Y por lo tanto, a expensas de la materialidad de su propia reproducción. Está, entonces, no encierra valor. No se representa como valor. Ahora vamos a ver la forma concreta en que aparece representado el gasto, que es lo que corresponde a esto que estaba acá. Pero supongamos, vamos por el absurdo. Supongamos que este trabajo que se hizo acá agregó valor. ¿Sí? Supongamos que esta ganancia del capital comercial agregó valor.
¿Con qué hubo que pagarla? Con una parte de la ganancia del capital industrial que no implicó ni capacidad para el capital industrial para multiplicarse, ni capacidad para el capitalista industrial para consumir más valores de uso. Tuvo que sacrificar una parte de su plusvalía para para pagar la supuesta plusvalía que generó supuestamente el obrero de la circulación. Esto que suma acá es lo mismo que resta acá, no existe. ¿Está? Entonces, no es una fuente adicional de valorización del capital. Con eso, después vuelvo a preguntar, doy por contestada la primera pregunta. Empíricamente, en el movimiento de los capitales, ahora vamos a mirar, el capital comercial no se distingue en su movimiento del capital industrial. Ahora vamos a mirar la otra parte de la explicación. Entonces, empíricamente, uno tendría que poder identificar qué son capitales comerciales. Pero el problema era el mismo que uno tenía para identificar obreros productivos de obreros improductivos. Porque no solo uno tendría que tomar los capitales comerciales que uno lo está identificando en esto, sino los que trabajan produciendo valores de uso para los capitales comerciales, que es algo que va a haber que sumar acá como gasto y que va a haber que pagar con más plusvalía. Yo, por un problema de escala del gráfico, no lo hice. Pero tiene a su vez medio de producción. Esto se va más para arriba y no quise quedar como el discurso en la Argentina de que los intermediarios se llevan toda la ganancia. Entonces quise dejarle algo al pobre capitalista industrial. ¿Está Agustín o sigue la duda? No, sí, ahí me quedó bastante más claro. Juan. Sí. Entonces, digamos, dentro de lo que sería capital comercial, entraría un capital industrial que tiene como que su producto sea un objeto de la circulación, porque para mí, como yo entiendo, me cuesta o me confundo cuando se mezcla el valor con el valor de uso, con el destino que tiene esa mercancía, ¿no? Porque si decimos que el capital es productivo como produce plusvalía, pero al mismo tiempo, digamos, hay que concebir qué destino tiene esa mercancía para saber si es productivo o no. Porque entiendo que el industrial que produce, no sé, la otra vez dabas ejemplos, los camiones de caudales y el hierro. Sí. Ahí hay una plusvalía, pero es una plusvalía que no contaría. Eso no llego a comprender del todo. No es un capital comercial por la forma, es problemático por los términos. ¿Sí? Es un capital del sector industrial, vamos a ponerlo así, que no aporta la masa de plusvalía total. Sus obreros son improductivos, no es un capital comercial porque no opera exclusivamente en la circulación, pero al mismo tiempo sus obreros son improductivos de plusvalía. A esos obreros hay que pagarlos con la plusvalía que se extrae a los obreros productivos del resto del capital. Como eso en la práctica es inseparable, uno lo puede reconocer en el desarrollo, necesita reconocerlo en la determinación. Después, cuando quiere separarlo en el fenómeno inmediato, es irreconocible en el fenómeno inmediato. Me acordé de lo de John Robinson también, que me fijé. Entonces, es irreconocible. Y el planteo es que desde el punto de vista de la clase obrera, no importa si es un obrero productivo o improductivo, en el sentido de que haya una diferencia, más allá de una diferencia en la materialidad del trabajo. La diferencia es decir, ambos son explotados. Ambos necesitan establecer la relación de solidaridad y además necesitan establecer la cruzada,
la relación de solidaridad entre obreros productivos y obreros improductivos. La única diferencia que tienen, que nadie la puede ver porque no se la ve en el movimiento inmediato, por el capital industrial y el capital comercial, ahora yo voy a ir a eso, se valorizan idénticos. No importa en qué rama opera cada uno, los dos se valorizan exactamente de la misma manera en el movimiento concreto. Adelanto la respuesta entonces a Agustín. Los dos participan en la formación de la tasa general de ganancia. Uno poniendo plusvalía y retirando en proporción a su monto y el tiempo de desembolso, y el otro no poniendo plusvalía y retirando en proporción a su monto por el tiempo de desembolso. Entonces, lo que uno tiene delante es este movimiento. La sociedad gasta una masa enorme de fuerza de trabajo en trabajo que es improductivo de valores de uso para la vida humana. Y es un trabajo que a su vez es improductivo para el capital, pero necesario para el capital. Todo el trabajo de coacción no es un trabajo de la circulación, es un trabajo improductivo. La pura coacción, el control de asistencia, el control de horario, todo eso es todo y está al interior del capital industrial, del más puro capital industrial. Y la defensa nacional es también uno de los gastos improductivos. Toda que está ligado con la relación antagónica, el carácter privado del trabajo lo que dice es que hay una relación antagónica general. Y la relación antagónica, enfrentamiento, vamos a tomarlo, porque habías puesto la defensa nacional. Ahora después vamos a mirar el recorte nacional y la relación es una expresión del carácter privado del trabajo. Y hay una relación antagónica. Todos lo llaman defensa, después lo usan para atacar al otro, no para defenderse, pero es un trabajo, es un trabajo necesario por el carácter antagónico que tiene la relación social, pero quiero abrir una cosa y toco el botón de al lado cada vez, por el carácter antagónico. Respecto de la pregunta entonces, respecto a la pregunta de Camila, ahora después vamos a las formas nacionales y ahí va a volver a aparecer. No, por eso, pero todo lo miran como defensa. Es un proceso en el cual si alguien se defiende es porque hay alguien que está atacando, así que no todos se defienden. Pero ahora después lo miramos cuando miremos las formas nacionales. El trabajo de dirección, gestión de los capitales, la contabilidad, el marketing, etc. Acá hay varias condiciones distintas. El trabajo de dirección, en cuanto consiste en la pura organización del trabajo social, de manera privada e independiente, que es la forma que corresponde a esto, ese trabajo es un trabajo productivo, suponiendo que produce valores de uso para la vida humana. El trabajo de dirección, en cuanto coordina otros aspectos que no son la dirección misma, en cuanto es un gasto de representación para el capital, todo eso es gasto de circulación. La gestión lo tomo de ahí para abajo y depende de qué parte de la gestión haga cada individuo. Entonces uno puede decir, el gerente de producción es vamos a tomarlo en términos simples, es una parte del trabajo de producción de los valores de uso. Organiza la producción. Esa parte es un obrero productivo. ¿Tiene que ejercer coacción sobre los otros obreros? Es un obrero improductivo. La contabilidad es en esencia
improductiva. Es un trabajo improductivo porque es el registro de cómo se transforman las mercancías en dinero y el dinero en mercancías. Ahora, la contabilidad en cuanto es la gestión del stock para la organización de la producción, eso es un trabajo productivo. Esa parte es productivo. El marketing, en principio, es un trabajo de la circulación. Ahora, a mí me produce esta duda cuando convierte algo que no es un valor de uso sin ese trabajo en un valor de uso. Y en ese caso, yo no lo tengo, aclaro que no lo tengo definido, me produce inquietud. Además me produce una inquietud desagradable porque digo que lo peor del trabajo, que es engañar al individuo y hacerle creer que en realidad tiene esta necesidad y que solo la puede satisfacer con las zapatillas estas o estas, es una cosa miserable, pero bueno, tal vez es un trabajo productivo. Bueno, esa ya no sabría qué decir a la última. El ejercicio de la coacción, las fuerzas de seguridad, es un trabajo improductivo, pero es un trabajo necesario por el carácter antagónico general que tiene la relación social en el modo de producción capitalista. Es un gasto improductivo para el capital, pero el capital no puede prescindir de realizar ese gasto improductivo. Así que sí, es esto. Hay toda otra serie de funciones ideológicas que son gastos improductivos, pero que hacen a la organización del proceso de vida social. Los botines de Messi me exceden, no sé qué decir sobre eso. En cuanto a Messi es un ser humano y que necesita los botines para hacer su trabajo, que uno puede discutir si es productivo o improductivo. No, Juan, yo me refería ahí con lo que estabas mencionando, Vinieron a la de idea de que por tener los observaciones. botines, los mismos botines que usa Messi, uno se va a convertir en un individuo con ese semejante talento. Por eso, pero sí, pero ¿qué es lo que qué es le identifica? ¿Qué papel cumplen? Esto es, ¿qué papel cumplen socialmente? Está varios tipos de personajes. Los artistas de espectáculos, digo. Los artistas de otro tipo que se han convertido en el producto es ellos mismos. De Chomsky no sabía que me parece que te cambió lo que habías querido escribir, o yo es un aspecto de la vida de Chomsky que no conozco. Los deportistas esos, ¿tá? Los deportistas de élite, lo que cumplen es un papel ideológico. Y en parte del papel, una parte del papel ideológico es en esta sociedad donde el individuo normal no tiene forma de dejar de ser, de ser un trabajador forzado para el capital total de la sociedad, en las condiciones que corresponden a esa situación, o ser un miembro de la población obrera sobrante, y no hay alternativa frente a eso, es donde aparecen muy fuertemente los milagros. Solo se puede salir de esa situación por un milagro. Me gané la lotería y entonces salí de esa situación. O cada vez más tengo un hijo que está naturalmente dotado para hacer esta actividad que cumple un papel ideológico. Entonces vamos a discutir de fútbol en lugar de discutir sobre qué somos como sujetos sociales.
Bueno, entonces es y por eso, ¿y cómo se puede diferenciar ese individuo del mortal común en una sociedad donde parece que no hubiera atributos personales? Nada, acá el atributo, el milagro es el atributo personal, pero eso no lo convierte de por sí en alguien distinto. Lo que lo convierte en alguien distinto es la cantidad de dinero que puede, la cantidad de riqueza social que va a recibir. Entonces, la masa de los otros se va a reproducir en la miseria. La masa de los jugadores de fútbol no son individuos que están no tengo ni idea, después lo miro. Nunca había, sé quién es Ramonet, que es el de Coso, ¿cómo se llama? Le Coso Diplomatique. Le Monde. Le Monde Diplomatique. Y sé quién es Chomsky, pero no sabía, no sé qué quiere decir que venden la moto. Entonces, lo que aparece, producen un valor de uso, es un valor de uso para el consumo, para la producción de la conciencia, como una conciencia que no se pregunta por sus propias determinaciones. Está, no sé si está más contestado. No sé si Camila ya apareció lo que ibas a mandar o había algo más. No, me arrepentí de lo que estaba escribiendo, siga tranquilo. Bueno, espero que con razón, porque a lo mejor fue sin razón y hubiera sido interesante ver qué tenías que decir. No, me iba a poner a contarle un poco lo del libro ese, pero es más lindo que lo lean, porque aparte es cortito y fácil. Bueno, le voy a pegar una ojeada, porque no tengo demasiada curiosidad ni por las fotos, ni de Chomsky ni de Ramonet. Pero bueno. No, pero me hizo acordar por el tema de la propaganda, los medios de comunicación y eso, y fue mi primer acercamiento a cuestionar los medios de comunicación, ese libro de Chomsky en particular cuando empecé a hacer el CBC, así que me quedó como marcadito. Bien. Sí, no sé si hay algo más. Sí. Yo solo agregar algo, hace poquito tuve un debate sobre qué tipo de era la producción y sobre qué... Perdón, no te entendí. ¿Tuviste un debate? Sobre qué tipo de trabajo era la prostitución, o si era un trabajo o no. Y por el otro lado, como que se justificaba de que no era un trabajo productivo y por lo tanto no se podía conseguir como un trabajo, cosa que, bueno, no tiene mucho sentido por lo que estamos viendo acá. Pero quería saber sobre esta concepción del capital, que si se considera la prostitución como un trabajo y qué rol juega en ese sentido. Yo no tengo ninguna concepción sobre el capital, así que no te podría contestar. Es una cuestión que hemos discutido muchísimo en los talleres del capital ahí en el centro, que ha aparecido y que además cuando no aparece lo mismo que esto de la publicidad, yo lo pongo en discusión. Aparece muy mezclado. Para mí tampoco es claro. Si hay una apropiación del producto del trabajo de un individuo o si hay una apropiación de la persona del individuo. Con toda una serie
determinaciones y digo, dentro del centro mismo hay diferencias de puntos de vista. Uno puede asimilarlo al trabajo de un artista escénico, ¿sí? Lo que vende es el producto que está desarrollando en el momento. Pero también se pregunta si no es un proceso en el cual hay una apropiación de la persona, de la prostituta o del prostituto. Lo que se hace es simplemente una disposición sobre la persona que no está trabajando, sino que se le está siendo apropiada de manera directa. Cuando uno lo mira desde el punto de vista del... vamos a seguir usando términos policiales, del proxeneta, y ese es un trabajador que le produce, es un capitalista, ¿sí? Entonces aparece como un trabajador que le produce, no importa si es de la circulación o de la producción, pero que le produce una ganancia a ese capitalista. Entonces aparece también trabajando. Bueno, hay un montón de aspectos que se me van cruzando. Pero, por ejemplo, para la UNESCO, para UNICEF, el Organismo de Naciones Unidas para la Infancia, ellos hablan de las peores formas de trabajo infantil y es la mendicidad, la prostitución y el narcotráfico. Narcomenudeo, porque un menor más que narcomenudeo no puede hacer. Y entonces aparece, y la mendicidad entonces es un trabajo también, porque después de todo el que está pidiendo está gastando su cuerpo consciente y voluntariamente, persiguiendo un fin, que es que le den algo. Y ¿dónde se puede poner la diferencia entre qué es trabajo y qué no es trabajo? Porque cuando uno lo mira en la mendicidad es más claro que eso, digo, llamar a eso trabajo tiene otra consecuencia. Si todo es trabajo, entonces no hay población obrera sobrante. O a lo sumo no hay consolidada, está estancada. Trabaja y le pagan menos que el valor de su fuerza de trabajo. Entonces aparece incluso este tipo de contradicción, en el sentido de que, bueno, uno debería poder contestárselo, y yo claro que no me lo puedo contestar. Digo, para mí me aparecen todas estas determinaciones y me escapan a mi posibilidad de dar una respuesta clara, porque cuando digo, bueno, es esto, inmediatamente me aparece el aspecto contrario, y digo, no, entonces es esto otro, no, pero entonces tiene este aspecto. Me es muy difícil diferenciar. Puedo hacer referencias del Capital, del texto del Capital, donde Marx en algún lugar dice, toda la clase obrera está prostituida, porque tiene que vender su persona al capitalista. Entonces, cuando habla de la prostitución y lo que plantea es, pero en realidad creo que con la imagen esta de que el varón de la clase obrera prostituye a su mujer, dice, pero en realidad están todos prostituidos. Pero después, cuando habla de lo que cae en la condición consolidada, o no me acuerdo si está consolidada o está separada, en el lumpen proletariado están los ladrones, las prostitutas, y aparece esto otro. Entre los ladrones, su actividad se llama trabajar. Voy a hacer un trabajo.
es un trabajo. Es claro que no hay valor de uso para la contraparte. En el caso de la prostitución hay un valor de uso. Uno podría decir, en el caso de la mendicidad, hay un valor de uso, que es la tranquilidad de conciencia respecto de, bueno, hice lo que pude respecto de esta situación y esto es una desgracia, pero a mí me excede. Entonces ahí hay un valor de uso que el cliente de la prostitución y el que da la limosna reciben. Ahora, cuando uno asalta a otro individuo, es difícil decir que hay algún valor de uso que le dé a cambio. Ahora, pero le da a cambio, la limosna es un acto de compra-venta. Y a mí me parece que yo tengo muchas dudas. Es también un proceso de apropiación de la persona. ¿Me sirve esta persona para sentirme tranquilo? ¿Me vendió ese valor de uso? ¿Ese valor de uso tiene valor? ¿Tiene un trabajo abstracto, socialmente necesario? Entonces, para mí no es claro poder separar ahí tan claramente qué es de qué obrero o de qué trabajo o de qué persona expropiada de su personalidad se trata. Y bueno, al interior de la prostitución hay discusión, porque está el planteo de hay que erradicarla, lo mismo que se plantea UNICEF sobre el trabajo infantil. El trabajo infantil hay que erradicarlo. No es y está el planteo, bueno, esto es una forma de trabajo que viene históricamente cargada con una condena moral, pero es una forma de trabajo como cualquier otra, que forma parte del proceso normal de producción de valores de uso para la vida humana. Es una parte del proceso de metabolismo social. Esa es mi respuesta. Así que, como ves, no tengo concepciones sobre el capital y no tengo respuesta definida, sino que miro todas estas determinaciones y no puedo contestarme. Así que yo espero que alguien me lo conteste. Por lo menos me dé yo siempre digo que no se puede convencer a nadie, pero que me dé más elementos como para poder avanzar sobre esa cuestión. Y por ahora... Juan. Sí, Agustín. Yo había estado leyendo una discusión sobre el mismo tema y el argumento que planteaban los que estaban en contra de considerarlo un trabajo, planteaban que los países donde la prostitución es legal, el nivel de abuso respecto del cuerpo de la mujer sigue siendo elevadísimo, aún en los países, o sea, en Alemania, entiendo que en Alemania estoy casi seguro que sí, creo que en Suiza y en Holanda también, pero no, o sea, no importa el dato, pero decían que son países que no son, no sé, países de África o de Sudamérica, donde, digamos, igual no hay diferencia. A lo que voy es que son países que tienen un nivel de o sea, la degradación no es tal como en otros países, lo pongo en esas palabras. Y sin embargo, la situación es... La degradación de las condiciones de la población obrera en general. Sí. O sea, entiendo que también hay población obrera sobrante y todo, pero no me imagino que Alemania se vive igual que en... No. Igual no venía el caso. El punto es que son legales y sin embargo la situación de las mujeres que están en ese rubro son tremendas iguales, digamos. Porque hay por eso, ahí es donde uno dice, porque hay una apropiación del cuerpo de la persona y poder disponer del cuerpo de la persona más allá de lo que se puede disponer en cualquier proceso de trabajo. ¿Está?
porque es parte del valor, si hay un valor de uso, parte del valor de uso es poder disponer del cuerpo de la persona y de la persona misma en una condición que fuera de ahí no se puede disponer. ¿Tá? Porque en los otros casos no se puede disponer. En una relación entre individuos libres no se le puede pegar a la otra persona. Y en este caso parece una relación entre individuos libres en lo cual una de las personas tiene que aceptar que va a recibir un trato que no corresponde a un individuo libre. Eso es lo que por eso ahí es cuando uno lo mira y dice, no es un problema moral, es un problema de qué es lo que puede disponer un individuo libre respecto de otro individuo libre. ¿Está? Como condición general de la reproducción de la vida social, así como no se puede disponer de la vida de otro individuo. Porque en los movimientos en general no se puede disponer de la vida de otro individuo. Y en este caso aparece como no se puede disponer de la vida, depende, porque depende de que aparezca o no el reconocimiento, que digo, que se lo identifique el asesinato cometido o no. Sin embargo, se acepta que haya un ejercicio de violencia que en ningún otro lugar se puede aplicar. De violencia física y de violencia psíquica. Entonces, eso es lo que pone en discusión esto. Entiendo que hay una integrante del Centro de Investigación, Tamara Seifer, que ha participado en varias de estas discusiones. Incluso en algún momento salió publicado, me parece, en página 12 un artículo de ella o algo por el estilo. Pero bueno, me doy por contestado sin haber contestado. Pero ahora hay delante de cada uno de ustedes un montón de elementos para discutir y pensarlo. Te debemos una respuesta. Así es. Así es. 2. La del gasto del trabajo de publicidad también. Seguimos con el capital comercial, con algo que yo pude... No conseguía graficar, y entonces lo tengo que explicar, y que es el desarrollo general que hace Marx. Marx no empieza con este aspecto que yo planteé antes en el gráfico, sino que empieza con esta situación. El eje que él va a poner en el capital comercial es cómo es el ciclo del capital comercial. Y el ciclo del capital comercial es dinero, mercancía más dinero. Y entonces lo que va a plantear es, si no hay ninguna transformación, ahí no hay trabajo vivo que haya operado y que en consecuencia haya sumado más valor a las mercancías que había al arrancar. Ahí no hay nada. ¿Cómo se explica que el capital comercial se pueda valorizar? Y entonces lo que va a poner es, que es lo que yo quise esquematizar y no pude, es qué funciones cumple el capital comercial. Vuelvo a lo que yo desarrollé antes. Hay una primera función que da razón a la existencia del capital comercial separado de la oficina comercial de capital industrial, es que el capital comercial está especializado en la circulación. Y en consecuencia puede realizar la tarea con mayor eficiencia. Puede combinar el movimiento comercial de distintos capitales industriales y entonces con una sola oficina comercial, por decir así, un solo capitalista comercial, resuelve el problema de la circulación
a varios capitales industriales. Como es más eficiente y hace esto, disminuye el costo de circulación. Y como disminuye el costo de circulación, libera plusvalía. Y entonces, desde el punto de vista del capital, aún del capital industrial, que el capital comercial sea lo más eficiente posible, que sus obreros tengan la mayor productividad de valores de uso para la circulación posible, es una necesidad para todo el capital de la sociedad, porque libera plusvalía en el pozo que hay disponible. Entonces, la primera razón de existencia del capital comercial es esto: es más eficiente para el capital industrial que si el propio capital industrial se ocupara de hacer su movimiento en la circulación. Pero lo otro que juega, y que es el eje, es que el capital comercial va a sustituir al capital industrial en la circulación. Y eso es lo que yo no conseguí expresar bien, y me quedé a mitad camino y no puedo tener el gráfico. Pero nosotros teníamos el movimiento en el cual el capital industrial tenía que llevar su mercancía a la circulación. Y durante el tiempo de la circulación, sí señores, es totalmente un capitalista comercial en muchos aspectos. Ahora lo vamos a mirar en qué otros aspectos también. Lo que nosotros nos encontrábamos es que el capitalista industrial tenía que interrumpir la producción porque su capital estaba en la circulación, o tenía que aumentar la masa de su capital para mantener la continuidad de la producción mientras porciones de su capital estaban en la circulación. ¿Qué es lo que hace el capitalista comercial? Cuando el capital del capitalista industrial tiene que entrar a la circulación, lo sustituye. Vamos a tomarlo en la pureza. Le compra las mercancías. ¿A qué precio? Al precio de producción que corresponde a un capital que ha rotado durante el tiempo que estuvo el capital industrial en la producción. Pero ahora hay que seguir en la circulación y el capital comercial está inmovilizado en la circulación. ¿A qué precio va a vender? Al precio de producción que corresponde a que desembolsó una masa de capital para comprar esta mercancía y ese capital estuvo inmovilizado en la circulación hasta que se pudo realizar. Y en consecuencia, el capital comercial viene a sustituir al capital industrial y le corresponde la parte de ganancia que le hubiera correspondido al capital industrial y se hubiera quedado él en la circulación. Le disminuye el monto al capital industrial, con lo cual puede con menos capital poner en marcha otra producción y multiplicar la producción y multiplicar la valorización, pero necesita como compensación la ganancia media sobre el tiempo que estuvo desembolsado. Cuanto más corto sea ese tiempo, más bajo va a ser el precio de producción con que llega finalmente al consumo productivo, al consumo individual, esa mercancía. Pero al capitalista comercial que sustituyó al capitalista industrial le corresponde una proporción sobre la plusvalía total de la sociedad equivalente al tiempo de desembolso de su capital. Y además necesita recuperar los gastos que incurrió en la circulación. Todo eso va a estar metido dentro del precio de producción concreto, no del precio de producción en la pureza que nosotros vimos hasta acá. Es el precio con el que las mercancías van a llegar, se van a realizar en la circulación de manera normal.
Y entonces lo que tenemos es que sí, que el capital comercial participa en la formación de la tasa general de ganancia, no aportando plusvalía, pero sí como una parte del capital adelantado, en proporción al tiempo que estuvo desembolsado. Con lo cual, más difícil aún distinguir quién es un capitalista industrial y quién es un capitalista comercial. ¿Quién es un capitalista industrial que trabaja para la circulación? ¿Quién es un capitalista industrial que produce valores de uso para la vida humana? Todos aparecen absolutamente confundidos en ese movimiento en la circulación. Y esto me lleva de vuelta a una cosa que había dicho la vez pasada, que es el doble desarrollo que va haciendo Marx en el tomo 3, en el cual uno viene desde el contenido, conoce el contenido y va viendo cómo en la forma se borra el contenido y desaparece y se hace irreconocible, porque era un capital que no produce plusvalía, sin embargo se valoriza, igual que un capital que sí produce plusvalía. No importa qué proporción hay de capital variable y capital constante en el capital industrial, se valoriza igual que el capital comercial, que no tiene ni capital constante ni capital variable, que su capital simplemente rota, pero no se consume productivamente, como ocurre con el capital variable, y quien viene en el camino al revés y se detiene en estas apariencias, donde le parece que la ganancia nunca puede brotar de la plusvalía. Porque cuando se mira esto, no hay forma de reconocer en la inmediatez de la ganancia que tenga algo que ver con el capital variable del capitalista industrial. Nada, la ganancia tiene que ver en esa inmediatez con la rotación de esos capitales, no importa si en la producción o en la circulación. Y en este sentido, Marx, yo me acordé por la observación sobre John Robinson. Si es el libro de John Robinson, que creo que es el que dedica a algo relacionado con Marx, que lo había buscado el otro día y no lo había encontrado, que es Introducción a la economía marxista. John Robinson empieza diciendo en su desarrollo, me pareció sorprendente que hablara de la transformación de los valores en precio de producción, porque no iba a llegar tan lejos ni a cañonazos, pero empieza diciendo, tuviera algún planteo más allá de decir que no existe el valor, que el valor no tiene sentido, que el valor es trabajo y punto, que es un concepto filosófico y no es una forma de la realidad. John Robinson empieza su libro diciendo, bueno, si uno arranca leyendo El Capital por el capítulo 1 del tomo 1, es incomprensible, es muy difícil de leer, no tiene sentido. En cambio, si uno empieza por el tomo 3, ahí está todo claro. Y Marx, en un punto del desarrollo, dice, ¿qué le pasa? Creo que está al final del tomo 3 esta observación. ¿Qué le pasa al economista vulgar? Nunca se puede explicar el contenido del fenómeno. Solo se puede mover como pez en el agua en las apariencias más groseras de la circulación. Es lo que hace, lo que John Robinson dice de sí misma, es lo que Marx dice sobre el economista vulgar. No tiene ninguna explicación sobre la transformación de los valores en precio de producción, simplemente es algo que no tiene sentido, porque el valor no quiere decir nada. En la versión de John Robinson es un libro que, bueno,
Si alguien tiene la presión baja y necesita subirla, en lugar de comer sal, por ejemplo, tomarse un café, agarra el libro ese, lo empieza a leer y logra una suba de presión muy rápida. ¿Estamos hasta acá con el capital comercial? Agustín, ¿querías decir algo? No, que está claro. Bueno, Marx hace todo el desarrollo del capital comercial. Este señor Galperín tiene otro atributo, además de ser este simple capitalista comercial, que en realidad no compra y vende mercancías, simplemente media en la compra-venta de mercancías. Él no adelanta capital para comprar las mercancías que no vende, porque es un agente comercial. Es un capitalista comercial que funciona como agente comercial. Básicamente, bueno, Marx hace todo el desarrollo de qué pasa porque se separa ahora la producción de la circulación, qué efecto tiene esto, pero después lo vamos a mirar sobre las crisis, porque ahora el capitalista industrial vendió, cobró, y entonces está en condiciones de volver a producir, y resulta que el capitalista comercial no encuentra comprador. Y entonces, ¿qué efecto tiene esa separación, agudizando la posibilidad y la profundidad de la crisis? Pero esto va para la unidad 6. No me quiero olvidar de algo del capital comercial que sea sustancial, pero básicamente, bueno, tenemos esto: participa en la formación de la tasa general de ganancia y recibe una parte alícuota de la plusvalía total. Hasta acá, el primer paso es con los capitalistas que comercian con mercancías. El capital comercial aparece como un capital que comercia con mercancías. Pero va a aparecer una nueva forma, una forma particular de capitalista comercial, que es el capitalista que comercia con dinero, como dinero. Es el capitalista comercial de dinero. ¿Qué hace este capitalista? No compra y vende mercancías. Lo que hace este capitalista es ocuparse de la gestión del dinero de los capitalistas industriales y eventualmente de otros capitalistas comerciales. Esto es el banco en cuanto pago y cobranza. ¿Está? Puro pago y cobranza. Abstractamente serían las cuentas corrientes del banco, aunque no es el banco, después hace otras cosas con lo que recibe. Pero es esta gestión. Su mercancía es el dinero. Se ocupa de que el dinero pase de una mano a otra y le corresponde, en cuanto tiene un capital adelantado, porque tiene que tener un edificio, tiene que tener cosas, tiene que tener obreros que hacen esta gestión, tiene su participación en la tasa general de ganancia. Está hasta ahí el capitalista comercial de dinero como dinero. Sí. Porque a continuación va a aparecer el capitalista que comercia con el dinero como capital. Su mercancía es el capital. Lo que hace es recibir capital dinero y prestarlo a capitalistas industriales y capitalistas comerciales, un capital que Marx en algún lugar va a usar esta figura, es como él lo tiene alquilado ese capital y se lo alquila a su vez al capitalista que lo va a usar como capital. Entonces,
ya no es simplemente que comercia con el dinero, sino que presta el dinero para que funcione como capital. Y a él le prestan el dinero para que funcione como capital. Pero esto es un capitalista que no pone en funcionamiento el capital por sí mismo. El capital que tiene propio es el edificio, es lo que tiene que utilizar para pagar los salarios y demás, no es la mercancía con la que comercia. Entonces, acá apareció la forma más pura de esto, es el capital bancario. Marx hace todo el desarrollo histórico desde el capital usurario hasta el capital bancario. Pero nosotros vamos a mirar el capital bancario, que tiene formas que ya ni siquiera son la del capital bancario. Y ahí apareció el nombre de Galperín, que es un capitalista que comercia con el dinero como capital, pero no es un banco. Con lo cual, cuando haya algún problema, va a dejar un tendal que va a ser, no voy a decir que un contento, porque el tendal que va a dejar no va a estar nada contento, pero que va a ser todo un espectáculo lamentable. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? A partir de este capitalista que comercia con el capital como dinero, Marx va a hacer toda una serie de digresiones. Esta parte del tomo 3 es infernal. Yo cuando doy los talleres lo doy pésimamente mal porque va, viene, hace observaciones, es un borrador en estado muy primitivo y está lleno de anotaciones, ¿no? de citas de informes bancarios, de opinión de los banqueros en las cámaras, llamados al Parlamento a rendir cuentas y demás. Y además de una época histórica que el dinero, el funcionamiento bancario, el sistema bancario y el sistema comercial era mucho menos desarrollado que hoy. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, este capitalista comercia con el dinero, lo recibe de un lado y lo presta del otro. Y acá hay un ciclo de un capital que tiene directamente la forma de dinero más dinero. Ni siquiera pasa por la forma mercancía, es un dinero que engendra más dinero. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es que tiene la capacidad ese dinero de engendrar más dinero? Y parece que fuera por la relación jurídica que se establece. Hay un contrato en el cual el que recibe el dinero se compromete a entregar más dinero del que recibió. Y lo que Marx va a plantear es, bueno, pero esa forma jurídica tiene un contenido. ¿Y cuál es el contenido? Que el que recibió el dinero lo va a usar como capital comercial o como capital industrial. Lo va a poner a valorizar en el movimiento general del capital. Hay una cuestión que tiene que ver con esto. En la época que Marx escribe El Capital, la división era muy marcada entre el banco, el sistema bancario, que solo le prestaba a capitalistas, terratenientes o lo que fuera, pero gente que tenía respaldo, y lo que en España se llamaba el Montepío, que era el usurero. Y entonces los obreros no tenían crédito, no existía el crédito para consumo personal. Entonces en el desarrollo del capital está muy marcado que básicamente el crédito, casi absolutamente, está destinado al capitalista, que va a poner a funcionar ese dinero como capital y que entonces lo va a valorizar y cuando lo valorice le tiene que entregar una parte, lo valorizó a la tasa general de ganancia, le tiene que entregar una parte al que le prestó ese capital, que a su vez le tiene que entregar
esa porción que hasta acá aparece, lo voy a tomar en términos ganancia, al dueño efectivo del capital. Y entonces lo que va a aparecer es la división de la ganancia comercial o de la ganancia comercial industrial en ganancia e interés. Y va a aparecer entonces una división entre la propiedad del capital. Perdón, completo una cosa antes. Lo que va a plantear Marx es cómo está determinada la tasa de interés. La tasa de ganancia tiene un contenido, es la relación entre la masa de plusvalía que extrajo el capital total de la sociedad y el capital total de la sociedad. La tasa de interés no tiene ningún contenido. Lo que determina la tasa de interés es la oferta y la demanda de capital prestado a interés. Smith lo ponía al revés, decía, bueno, se puede ver cómo se determina la tasa de interés, entonces presumo cuánto es la tasa de ganancia. Acá el planteo es la tasa de ganancia tiene una determinación orgánica, la tasa de interés depende de la demanda y la oferta solo de capital prestado a interés. No va normalmente arriba de la tasa de ganancia porque nadie va a demandar capital en esas condiciones, sin embargo, Marx va a plantear un movimiento y si va muy por debajo, va a haber mucha demanda por capital prestado a interés. Pero al contrario de lo que dice Smith, lo que Marx va a plantear es el movimiento de la tasa de interés no es necesariamente idéntico al movimiento de la tasa de ganancia en los movimientos, en los movimientos cíclicos de la acumulación de capital. Porque lo que va a decir es cuando terminó una crisis y hay un movimiento que está recuperándose el capital, no hay demanda por capital prestado a interés. Y entonces la tasa de interés es relativamente baja, la tasa de ganancia arranca siendo baja, pero la tasa de ganancia empieza a subir porque está próspera la economía. Cuando se llega al punto intermedio, crece la tasa de ganancia porque está próspera la economía, pero crece también la tasa de interés, porque hay mucha demanda de capital, para tomar capital prestado de interés para alimentar los negocios. Pero a eso lo sigue un periodo en el cual empieza a saturarse la producción. Y cada vez va cayendo la velocidad de rotación del capital, cada vez es más difícil vender, y entonces empieza a haber demanda de capital a préstamo, no para aumentar la producción, sino para pagar. Y la tasa de ganancias empieza a caer, pero como la demanda de crédito está muy alta porque hay que pagar, la tasa de interés sigue subiendo. Hasta que se produce el crack, explota la crisis, se derrumba el sistema del capital prestado a interés, se desploma la tasa de ganancia y el ciclo empieza otra vez. Entonces lo que va a plantear es la demanda y la oferta de capital prestado a interés depende de qué pasa con la tasa de ganancia, que está pasando con el movimiento del capital efectivo, que lo voy a llamar capital efectivo a y hace que, por lo que le pasa al capital efectivo, la tasa de interés se mueve en algunos momentos en contraposición con la tasa de ganancia. Lo que va a aparecer entonces es que ahora hay una división entre la propiedad sobre el capital y la función del capital. Cosa que nosotros miramos cuando mirábamos el obrero colectivo haciéndose cargo de la gestión del capital. Pero Marx lo va a mantener entre el capitalista propietario del capital y el capitalista que gestiona, que cumple las funciones del capital. Es el que lo pone en funcionamiento como capitalista
capital comercial o como capital industrial. Y entonces aparece esta separación de funciones. El capitalista interés participa en la ganancia del capitalista industrial o comercial con la tasa de interés, y ahora al capitalista industrial le queda un pedazo de la ganancia que extrajo, que pasa a tomar la forma de ganancia del empresario. Es la ganancia por la gestión del capital. Ya no es toda la ganancia. Uno tiene que distinguir ahora cuánto es, y cuando uno mira la tasa general de ganancia, tiene que distinguir con claridad la tasa general de ganancia del capital concreto, hay que sumarle los intereses. ¿Ah? La tasa de ganancia de un capital individual o de los capitalistas de una rama, hay que restarle los intereses. Uno tiene que diferenciar entre lo que es la ganancia sobre el capital total que se está poniendo a funcionar y el capital propio que se está poniendo a funcionar. Y lo que Marx va a ir desarrollando es que en esta separación cada vez más grande, en la cual el capitalista, el poseedor del capital, ya no cumple ninguna función en la gestión de su capital, y el capitalista como capitalista en funciones, esa separación va a hacer que el capitalista en funciones empiece a mirar su propio capital como si fuera un capital prestado interés. Y entonces va a dividir su propia ganancia como una parte que le viene porque posee el capital, si lo posee, y otra parte que le viene por su gestión como empresario. ¿Está claro hasta acá? ¿Qué hace la economía neoclásica como expresión ideológica de esto? Cuando toma la función de producción, lo que dice es, acá hay tres factores, ¿verdad? En la expresión más simple, dos en el Cobb-Douglas, el capital y el trabajo. Y ya no habla más de ganancia. No es que hay un beneficio, lo que hay es un interés sobre el capital. El capital, por naturaleza, produce interés. Creo que lo hablamos la otra vez. A mi entender, lo que es la expresión más consistente o coherente consigo mismo de la economía neoclásica es la que dice: el empresario no es un factor de la producción. Porque ¿de qué depende la ganancia del empresario? Depende de la gestión que hace como empresario. ¿Y dónde gana el empresario? En el desequilibrio. En el equilibrio, la ganancia normal es el interés más el salario, es el interés. El mérito del empresario es saber manejarse en el desequilibrio. Y entonces aparece la ganancia del empresario. No está garantizada si no gestiona adecuadamente. El capital por sí mismo produce el interés, pero la gestión de este individuo es lo que le produce la ganancia. Y entonces es la expresión más plena de esta separación entre propiedad y función del capital que el propio capitalista de gestión, de función efectiva, mira como si ocurriera al interior del capital que le pertenece. Y después los economistas no solo le presentan a ver, antes de seguir veo los comentarios. Bueno, acá no sé qué eran las referencias, se me escapan las dos primeras. Voy ahora a las inversiones que aparecen acá.
aparece esta separación, que supongo que todavía creo que ustedes no tienen en su carrera evaluación de proyectos. No. En la evaluación de proyectos, pero lo tienen en la economía neoclásica, aparece lo que se llama el costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad que se usa para comparar es la tasa de interés. Es cuánto se puede ganar si uno toma ese mismo capital y lo aplica en otra actividad. Ahora, en esa actividad, ¿cómo se sabe que esta es la que en realidad uno tiene que tomar? Y porque tiene que tomar otra. Es un círculo vicioso que se resuelve. Bueno, el costo de oportunidad es la tasa de interés. ¿Por qué? Porque no hay mérito en la inversión de capital si lo que se obtiene es la tasa de interés. El mérito está cuando se obtiene algo más. Y el capitalista que ni siquiera puede recuperar el interés que tiene que pagar está liquidado. Entonces aparece este aspecto exterior. ¿Qué es lo que aparece? Nosotros esta vez no hicimos hincapié en Marshall. Pero Marshall, ¿qué es lo que dice? El producto, refiriéndose al valor, está producido por dos factores. Distintas formas de trabajo, donde incluye al empresario, y él espera. Que él espera es el interés sobre el capital. ¿Cuál es la retribución de la espera? El interés sobre el capital. Entonces, aparece, esto es como todo el contenido que había respecto de cómo se genera la plusvalía, etcétera, etcétera, aparece totalmente invertido en las formas concretas de la valorización del capital. Yo no sé si la observación sobre el dinero, yo pensé en la inversión respecto del obrero que tiene su capital humano y entonces el trabajo queda invertido como si fuera la propiedad sobre un medio de producción. Ahora no sé, lo de dinero sobre dinero, poner a funcionar el dinero, no sé cómo juega en esto. Alejandro, no sé si querés aclarar. ¿A qué te referías? No, Juan, pasa que estoy viendo los comentarios y parece que llegan tarde. Lo estaba escribiendo cuando estabas hablando sobre el capital comercial del dinero como capital. Y hay ciertas expresiones, por ejemplo, en lo que es el mercado de capitales y todo lo que tenga que ver con finanzas. Aparece esto, digamos, este discurso. Y de hecho había, digamos, había folletos pegados en la UNCS hasta hace poco al respecto que decía: poné tu dinero a trabajar en el IS. En el IS había un folleto que decía eso, y bueno, a mí me dio la impresión que ahora que estamos llegando a este punto, que quedaban presos de prima la pura forma del capital comercial que funciona como, de dinero que funciona como capital. Sí, de muchos aspectos, porque ellos son, bueno, en el ISI, en el IDEI está toda la línea schumpeteriana. Ellos dicen que no son neoclásicos, pero el valor es un estado de ánimo, depende de la utilidad y la escasez, así que
son neoclásicos, donde el costo de oportunidad aparece todo el tiempo. Hay varios términos. Los precios sombra es otra forma de expresar este tipo de cosas. Así que sí. Juan, para evitar confusiones, yo no me refería a los institutos, sino que vi el folleto que era ajeno a la universidad en el instituto. No es que me estoy refiriendo a los institutos. Para evitar confusiones y después me acusen. Pero los institutos están personificados por individuos que aceptan que esté el folleto o que no esté el folleto. Así que no debían estar tan a disgusto. Además, acordate que hay respetables economistas neoclásicos en el instituto. Así que en el ICI. Yo, como no pertenezco más a ese instituto, puedo decir cualquier cosa, pero bueno. Estamos entonces hasta acá con todo esto. Esto es poco más o menos que 3/4 partes del tomo 3 del Capital, aclaro. Esto que vimos, pero nos falta toda una parte todavía. ¿Hay algo más sobre esto? Juan, por ahora no. tienes una pequeña preguntita que cuando estabas haciendo desarrollo no me quedó muy claro de lo último. ¿Cómo es que esta separación o división entre la propiedad del capital y el capitalista que gestiona ese capital se presenta como un capital prestado de interés? No me quedó claro. El capitalista, ¿quién es el propietario del capital? El que depositó en el banco. El banco hace de intermediario. En realidad la diferencia entre tasa activa y pasiva, en su determinación más simple y general, está determinada por el efecto, es lo que se supone que hace que el banco, como banco, se valorice a la tasa general de ganancia, valorice su capital a la tasa general de ganancia, ¿tá? Porque hace de intermediario. Se lo presta al capitalista industrial y comercial, se lo presta, lo recibe como un depósito de interés y se lo presta como una colocación, un préstamo a interés, un crédito a interés. Entonces, lo que va a aparecer es que ese capital, el propietario no es el banco, el propietario es el que depositó en el banco, el que lo recibe prestado es el que lo va a usar, que lo va a aplicar, ese va a cumplir la función del capital, lo va a poner a valorizar, el otro tiene la propiedad. No sé si quedó más claro. Sí, perfecto, Juan. Bueno, y sobre esta base viene un desarrollo adicional, pero no sé si quieren que miremos, yo creo no olvidarme de lo que es el eje. Falta una parte que puede ser muy complicada o que puede ser más o menos rápida. Depende de los intereses. Depende de los intereses no de la tasa de interés, sino del interés de ustedes. Entonces, ¿qué hacemos? Lo tratamos de ver ahora, a riesgo de que quede cortado, hacemos el intervalo ahora, 8:20 arrancamos de vuelta, terminamos con eso, pasamos a renta de la tierra, y vemos después si llegamos a ver más cosas o ahí quedamos. ¿Qué hacemos? Bueno, Para yo mí también vi intervalo ahora.
Sí, yo vi gestos de aprobación también por el intervalo, así que Sí. cortamos ahora y arrancamos y 20. Dale. Buenísimo.